Hay algo muy triste, pero también muy humano en Bob Park. Porque Los Increíbles no empieza siendo una película de superhéroes. Empieza siendo una historia sobre alguien que siente que ya vivió sus mejores años. Alguien atrapado en una rutina que odia. Alguien que mira constantemente hacia atrás porque siente que el presente ya nunca será tan bueno como el pasado. Y creo que por eso esta película sigue conectando con tanta gente, incluso después de tantos años. Porque Bob no quiere salvar el mundo, al menos no al inicio. Lo que realmente quiere es volver a sentirse importante, volverse a sentir vivo, volver a ser Mr. Increíble. Porque ese deseo de revivir sus días de gloria termina destruyendo su vida poco a poco. Lo alejan de su familia, lo hace mentirse a sí mismo y lo lleva directamente hacia la trampa de Síndrome. Un villano que curiosamente es el reflejo perfecto de Bob, porque ambos viven obsesionados con el pasado. Desde los primeros minutos de Los Increíbles deja Pixar algo en claro. Bob Park amaba ser superhéroe. No solo uno de sus trabajos, era su identidad, era aquello que le daba sentido a su vida. Cuando vemos a Mr. Increíble en sus años dorados, lo vemos feliz, seguro de sí mismo, admirado, necesario. Y eso es importante, porque muchas veces las personas no extrañan realmente una etapa de su vida, extrañan cómo se sentían durante ella. Bob no solo extraña salvar gente, extraña sentirse relevante, sentirse admirado, sentirse grande. Pero todo cambia cuando los superhéroes son prohibidos. Y aquí empieza el verdadero conflicto de la película, porque Bob no sabe vivir siendo una persona normal. Incluso cuando intenta adaptarse, se nota que una parte de él sigue atrapado en el pasado. Todavía escucha la radio con los policías, todavía habla con nostalgia sobre esos viejos tiempos. Todavía recuerda cada misión como si hubiera sido ayer. Y mientras más intenta ignorar esa parte de sí mismo, más dolor siente. Pixar hace algo interesante aquí. Nos muestra a un superhéroe completamente derrotado por la rutina. Bob ahora trabaja en una oficina gris, encerrado en un cubículo diminuto, con un jefe pequeño, molesto y controlador. Y todo en esa escena se siente sofocante porque Bob literalmente ya no cabe en esa vida, ni emocionalmente ni físicamente. La película constantemente nos muestra eso visualmente. El techo es pequeño para él, el coche es pequeño para él, la oficina es pequeña para él. Todo parece una prisión. Y aunque tiene una familia, aunque tiene hijos, aunque tiene una esposa que lo ama, Bob sigue viviendo mentalmente en el pasado. Es como alguien que nunca superó la mejor etapa de su vida y eso lamentablemente empieza a destruirlo. Porque cuando una persona se siente que su vida actual no tiene sentido, empieza a buscar cualquier cosa que le recuerde quién era antes. Por eso Bob se emociona tanto cuando Mirage lo contacta, no por el dinero, no por la mansión, sino porque es la primera vez en muchos años que vuelve a sentirse necesario. Lo más peligroso de Bob es que empieza a vivir una doble vida, no porque quiera hacer el mal, sino porque no soporta sentirse ordinario. Él necesita volver a sentir adrenalina, necesita a volverse a sentir útil. Y aquí la película toca algo muy real. La nostalgia puede convertirse en una adicción, porque el pasado es como es, ya lo vivimos, y aquí el presente duele más, porque muchas personas se refugian en los recuerdos. Bob en este caso idealiza tanto sus años como era que deja de un lado todo lo que tiene enfrente y eso afecta muchísimo a Helen, porque mientras ella intenta construir una vida, Bob sigue intentando recuperar la anterior. Uno de los detalles más tristes de esta película es que Helen realmente intenta comprenderlo. Ella sabe que Bob extraña ser héroe, pero ella también entiende que tienen hijos, tienen responsabilidades y tienen una vida que proteger. Mientras Bob quiere escapar de una rutina, Helen intenta mantener unida a la familia. Y aquí entra uno de los mejores villanos de Pixar a mi parecer, Síndrome, o mejor dicho, Buddy. El niño que admiraba a Mr. Increíble. Esto hace que el conflicto sea muchísimo más interesante porque Síndrome no quería destruir a Bob solamente, quería destruir el símbolo que Bob representaba. Cuando era niño, Buddy veía a Mr. Increíble como un dios, pero Bob lo rechazó. Y ese rechazo destruyó completamente su vida.
Ahora viene lo interesante, porque Síndrome y Bob son increíblemente parecidos. Los dos viven atrapados en el pasado, los dos están obsesionados con quienes fueron antes, y los dos tienen un ego enorme. La diferencia es que Bob eventualmente madura, Síndrome no. Buddy jamás superó el rechazo, jamás dejó ir esa humillación y convirtió toda su vida en una obsesión enfermiza. Por eso funciona también como villano, porque es malvado porque sí. Es una persona rota, alguien que convirtió admiración en resentimiento. Y mientras Bob intentaba revivir sus días de gloria, Síndrome intentaba destruirlos. Hay un momento donde la película cambia completamente de tono, cuando Bob descubre que varios héroes fueron asesinados, porque ahí entiende algo brutal. Esto ya no es un juego, ya no es una fantasía para sentirse joven otra vez. Y por primera vez en toda la película, Bob deja de pensar solo en sí mismo. Porque hasta ahora, gran parte de las decisiones que había tomado habían sido a base de su ego. Pero ahora entiende que puso en riesgo absolutamente todo, su matrimonio, sus hijos, su vida, y en ese momento cambia completamente al personaje, porque finalmente deja de actuar como Mr. Increíble y empieza a actuar como Bob Park, el padre de Dash y Violeta. Y por eso el clímax de la película funciona tan bien, porque Bob finalmente deja de intentar ser un héroe solitario. Ahora pelea junto a su familia. Y eso representa algo enorme. Mr. Increíble era un hombre obsesionado con su propia gloria. Pero Bob aprende que ser increíble no significa ser admirado por todos. Significa estar presente para todas las personas que amas. Por eso la película termina con una familia unida. No con Bob recuperando la fama, no con el mundo adorando otra vez a los superhéroes, sino encontrando equilibrio entre quien fue y quien necesita ser ahora. Y honestamente, creo que esa es la razón por la que Los Increíbles sigue siendo tan poderosa incluso para algunos adultos hoy en día. Porque habla del miedo a sentir que tu mejor etapa ya pasó. Habla de la crisis de personas, de rutinas, de egos, de la nostalgia y de cómo vivir atrapados en el pasado puede destruir tu presente por no apreciarlo. Bob Park pensaba que extrañaba ser héroe, pero lo que realmente extrañaba era sentirse vivo, y durante gran parte de la película intenta encontrar eso en el pasado, intenta recuperar quién era antes, hasta que finalmente entiende algo: no puedes revivir eternamente esos días de gloria, porque mientras más tiempo pases mirando hacia atrás, más vas a perder lo que tienes enfrente, y tal vez ahí es la verdadera lección de Los Increíbles. No se trata de volver a ser quien eras, se trata de aprender quién puede ser ahora. Y bueno, chicos, esto es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Este es el piloto de este canal de YouTube. Les agradecería mucho si le dan like, comentan y comparten este video. Bueno, espero les haya gustado muchísimo. Mi nombre es David Noche. Hasta luego.